Saludos a todos, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. En este episodio número 17 de este año 2022 tendremos hoy como invitado a un amigo ya de muchos años de la Facultad de Arquitectura y Diseño y después en estas carreras de la arquitectura y el diseño, el arquitecto Ernesto Nones. Ya vamos a conversar en un rato con él. Vamos a empezar nuestra presentación de Foro Chat Iberoamérica para este año 2022. Estamos ya en el episodio número 17 de 48 que vamos a tener durante todo este año y que va a marcar una tendencia, ¿no? En todo lo que vamos a hablar durante todos estos episodios. Esta semana tenemos a este arquitecto, joven digo yo, porque bueno, porque tenemos más o menos la misma edad y quien ha sido un destacado arquitecto de estas lides en nuestra querida Maracaibo, Venezuela. Estoy hablando del arquitecto Ernesto Nones. Y vamos a hablar de un tema especial que por supuesto nos toca a todos los que estamos en el área de la arquitectura, que es la vivienda multifamiliar. Específicamente en Maracaibo, por supuesto estoy seguro que la vamos a poder trasladar a Venezuela y muchos elementos son muy comunes en toda Latinoamérica. Vamos a ver ese pasado, presente y futuro de la vivienda multifamiliar en Maracaibo. Estamos en el episodio número 17 con nuestro invitado del día de hoy, Ernesto Nones. Saludos, Ernesto. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por la invitación. Gracias por estar. Ernesto ha estado en otras oportunidades, en Foro Chat de Iberoamérica, como invitado, como parte de foros que hemos hecho, siempre, por supuesto, muy ligado al tema de la arquitectura para toda nuestra audiencia. Pero, sin embargo, Ernesto, me gustaría una breve, por supuesto, para que nuestra audiencia de toda Latinoamérica te conozca. Estoy seguro que este va a ser un material de estudio para todos esos estudiantes de Bueno, arquitectura ojalá. y Sí. diseño, y estoy seguro que también para arquitectos y profesionales, ¿no? Nobles, porque va a marcar un tema, ¿no? Un tema importante. No hace mucho tuve a Franco Micucci de la Universidad Simón Bolívar, me imagino lo conoces, amigo de esta casa, y que también hablamos, pero de Caracas, ¿ok? Me interesa mucho trabajar en Maracaibo, voy a estar hablando con otros arquitectos durante este año de ciudades específicas porque son las que marcan la impronta, ¿no? De cómo esa evolución ha marcado. Entonces, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica, Ernesto. Gracias, Francisco, por la invitación. Me encanta de verdad compartir lo que ha sido una experiencia ya de más de 35 años. Yo soy egresado de la Universidad del Zulia en el año 87. Creo que eso suma como unos 35 años de graduado. Igual que Y yo, también. No, tú te sí, graduaste en una promoción antes que yo, pero ahí estamos, ¿no? Sí, y marcamos ese grupo de arquitectos que hemos hecho mucho. sí, y como decía, a pesar de lo tumultuoso que ha sido nuestra historia nacional, de subidas y bajadas, el resultado eh, en la balanza es bueno desde el punto de vista profesional. Hemos tenido el chance de hacer varios proyectos, de desarrollar una carrera de muchos proyectos en esta ciudad y particularmente en el tema de la vivienda multifamiliar, que es justamente un tema que me apasiona, que ha sido mi fuerte, mi mayor experiencia profesional y en la que sin duda a través de mi oficina, Nones y Nones, con mi hermano Eduardo, hemos tenido logros significativos, muchas premiaciones y sobre todo mucha experiencia que compartir. De hecho, esto me llevó a dar clase varios años en la Universidad Rafael Urdaneta, por 10 años, en ese afán de transmitir lo que uno aprende en la vida profesional y que, pues, que tiene que continuarse, que tiene que ese conocimiento, tú sabes, pues, generarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones de arquitectos, siempre pensando que puede haber inclusive un futuro mejor, pues arquitectos que sean mejores que nosotros, que se desarrollen y que agreguen su trabajo profesional a la ciudad donde vivimos, que en nuestro caso pues es Maracaibo. Así que sí, y como te digo, la vivienda multifamiliar, bueno, es un tema que me apasiona porque es un tema que define las ciudades a través del estudio de la vivienda
multifamiliar, uno puede descifrar lo que ha sido el devenir de los países, de las ciudades, porque son una respuesta a un momento socioeconómico de todas las épocas. Así como la arquitectura es una manifestación más de la cultura, es como cualquiera de las artes, como cualquiera, ¿sabes? De los oficios de la humanidad, la arquitectura es una manifestación de lo que está pasando, de lo que se está viviendo, de una economía, de una situación social. Entonces, sí, estudiando la vivienda, uno puede, mirando atrás, estudiando el presente, uno se atrevería también a proyectar lo que puede ser en el futuro este tema, ¿no? Que nos envuelve y que nos ha dado trabajo y que, como te decía, define ciudades, marca ciudades. Y bueno, estamos aquí justo hoy para compartir un poco esos temas. Sí. Excelente. Va a ser, como te dije, una cátedra para todos los que estamos acá. Te conversaba de que tuve a Franco Micucci acá, también tuve a Domingo Acosta, también profesor de la Universidad Central de Venezuela, y Zulma Bolívar, ¿no? Lo he tenido todo este año, ¿no? Tú eres parte de esa línea que estoy tratando de concatenar durante este año. Hemos hablado de urbanismo, hemos hablado de sostenibilidad y arquitectura con Domingo, hemos hablado de códigos de arquitectura que se dan en Caracas con Franco. Hoy venimos contigo. ¿Cuáles son esos códigos? Lo dejo como preguntas para, estoy seguro que vamos a conversarlo el día de hoy. Códigos en la arquitectura maravina, códigos que también podemos tener en la arquitectura multifamiliar, ¿no? Entonces, te dejo con tu presentación si quieres y comenzamos y vamos adelante, vamos conversando el día de hoy. Hoy está con nosotros Ernesto Nones, arquitecto de la ciudad de Maracaibo, Venezuela, donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Francisco. Sí, he armado esta presentación sencilla, digamos, este tema es muy amplio, pero quiero tocar algunos tips que nos van a ayudar a entender lo que ha sido la vivienda multifamiliar en Maracaibo. Al parecer todo empezó, digamos, en los años finales de los 40, en los años 50, con edificios de este tipo, de 2, 3 plantas. Muchos de ellos, la mayoría, eran inversiones del Estado, buscando solución de vivienda digna, como se ha dicho siempre, para esa migración de los pueblos que vino a las ciudades. Recordemos que Maracaibo fue, después de 1920, 1930, la explosión de los pozos petroleros, de la industria petrolera, hizo que mucha gente viniera a las ciudades y había que darle solución de vivienda. Proyectos como en La Trinidad, el Naranjal, un poco después en Indiomara, con proyectos privados. No se puede dejar de mencionar al ingeniero Juan Faría, un precursor de la vivienda multifamiliar. Y luego ya a final de los 50 empiezan a aparecer ya proyectos más ambiciosos, de mucho más envergadura. Este es el caso del edificio Don Matías, un edificio de arquitectura pues excelente, del arquitecto José Hernández, de Sonny Hernández, que es arquitectura moderna, el estilo moderno en toda su manifestación. Recordemos que había un boom económico importante en el país. Como decía, la explotación petrolera trajo mucha mano de obra a la ciudad y trajo mucha bonanza. Y
viene, estaba, vamos a decir, el ideal de la ciudad moderna que se hablaba mucho en los congresos de arquitectura. Entonces son los años también de la urbanización el 23 de enero en Caracas, imagínate, 9.000 apartamentos, siempre en esa búsqueda de modernizar las ciudades. Más tarde en Maracaibo, ya hablando propiamente, entonces se pasa de esos edificios bajos de 2, 3 pisos a edificios en altura. En el sector de Indiomara aparecen estos ejemplos de estas viviendas que tenían, quizás formalmente no tenían una búsqueda muy importante. Recordemos que la posguerra también en Europa marcó una manera de desarrollar viviendas como soluciones habitacionales despojadas de cualquier ornato, más bien era aquella idea de la máquina para vivir, y eso en Maracaibo llegó como edificios de volumetría bastante sencillas, de repetición de pisos. Para una clase media creciente, una clase media importante, con poder adquisitivo, jóvenes profesionales, y así empezamos a ver en Maracaibo soluciones de este tipo. Yo podría decir que, por ejemplo, que yo recuerde o que la ciudad recuerde, en la avenida El Milagro empiezan a aparecer edificios como el Imataca, del arquitecto Germán Ferrer, que es un edificio de los 70, que ya empieza sin duda una búsqueda volumétrica importante, y empiezan los recubrimientos de tablilla de arcilla, también buscando que los edificios tuvieran unos acabados de bajo mantenimiento, que perduraran en el tiempo, que todavía 50 años después se ven en muy buen estado. Y vienen soluciones grandes. Este es el edificio Vista Hermosa, edificaciones masivas de múltiples apartamentos, desarrollos como La Paragua. En la zona norte viene el crecimiento hacia la zona norte de la ciudad y se hacen edificios de este tipo que, repito, estaban en la búsqueda de ofrecer a una clase media pudiente, creciente. Estamos hablando de los 80, el país todavía en la bonanza petrolera, y estos apartamentos sin duda van dirigidos a esa clase socioeconómica. Como en todas las ciudades, siempre hay zonas más apetecibles, donde se empiezan a ubicar edificios ya de apartamentos de mayores cantidades de metros cuadrados, incluyendo, digo, pues inclusive edificios de un apartamento por planta, y empiezan a aparecer ya en los 90, haciendo un rápido recorrido, edificios como el Dividivi del arquitecto Carlos Nones, que es mi hermano mayor, y que sin duda también ha hecho una carrera de vivienda multifamiliar muy importante, y que empezaron a marcar también una época en la ciudad, un estilo más escultural, más escultórico, quiero decir, una volumetría más trabajada. Ya no era solo la función, sino que la forma y la envolvente se convirtieron en prioridades para nosotros, para los arquitectos, y con estos resultados que, además, en una reunión que estuve hace algunos años, decía alguien de Caracas que Maracaibo era la ciudad de los edificios bonitos. Quizás, a diferencia de Caracas, donde sin duda la arquitectura
del Estado. Los edificios gubernamentales eran importantes, siempre lo han sido. A diferencia, digo, de Caracas, donde además de la vivienda había otro tipo de desarrollos, de teatro, del Teresa Carreño, del finales de los 80 también. En Maracaibo, por el contrario, la arquitectura gubernamental no ha sido destacada, pero sí la vivienda multifamiliar. Entonces eso llevó a ese comentario que era la ciudad de los edificios bonitos, porque sin duda lo que se ha destacado en esta ciudad desde el punto de vista volumétrico, porque por supuesto son grandes, son edificios que uno ve cuando transita, es la vivienda multifamiliar. De ahí la importancia, decía, de este tema para las ciudades. A Maracaibo la ha marcado mucho, la sigue marcando, y entonces se consolidan zonas como esta que se ve, que es la zona noreste, hacia el norte de la ciudad, hacia el este, hacia el lago, y se consolida, como decía, una zona de clase media, donde los distintos promotores y los distintos arquitectos hemos podido hacer nuestras propuestas. Esta es otra vista de ese sector noreste. Como se ve, las ciudades latinoamericanas, a diferencia de quizás de las europeas, no son muy consolidadas. Se ve el lleno y el vacío. Esa es una característica que nos define. Creo que en todas las ciudades de Latinoamérica, quizás algunos centros muy importantes como Buenos Aires no entran en esta descripción porque están más consolidados y hay menos terrenos vacíos, pero Maracaibo tiene esa característica de ser una ciudad de parcelas pequeñas, no son macroparcelas. Eso también ha desarrollado una tipología de edificios que podemos estudiarla también porque son elementos sueltos en pequeñas parcelas que en la suma van configurando una volumetría de ciudad. Otra imagen de la avenida El Milagro. Este ejemplo lo traigo porque en 1998 en Venezuela sabemos que hubo un cambio político. Ese cambio político removió todas las estructuras sociales y económicas, y en 1998 empezó una época una época donde no se hizo nada, quiero decir, por 4 o 5 años no se hizo nada en el campo inmobiliario de la ciudad. Y no se hizo nada por razones obvias de la expectativa que estaba creando los cambios que se estaban dando. ¿De qué sirvió esos 4 o 5 años? A nosotros como arquitectos que veníamos haciendo, y voy atrás, estos edificios de tablilla, como ya los vimos, nos sirvió para hacer una reflexión. Si algo es bueno, si algo es aprovechable, quiero decir, de esos momentos de reflexión, de esas pausas en cualquier actividad que estemos haciendo en nuestras vidas, esta pausa sirve para mirar un poco atrás lo que estás haciendo, detenerte, pues obligadamente, porque no se está haciendo mucho, y ese detenerse te da la posibilidad de revisar y de analizar, y fue un poco lo que sucedió con nosotros, con los arquitectos de Maracaibo, y este edificio Puerto Madero de mi oficina del año 2004, que se terminó de construir en el 2007, es una nueva propuesta volumétrica, es una nueva estética para edificios de vivienda en Maracaibo. Empezamos en una búsqueda más formal. Yo diría que entramos en un estilo latinoamericano, contemporáneo. Nos alejamos de la arcilla,
que era más un elemento, si se quiere, de estética quizás colombiana, un poco o caraqueña también, ¿verdad? De Caracas. Y queremos con estos proyectos empezar a acercarnos más globalizados, a más una estética, como digo, latinoamericana contemporánea. Ya no es la repetición de pisos iguales, ya no es como yo decía en mis clases, ya no es un pan de sándwich donde todos los pisos son iguales, sino que queremos empezar a jugar con la volumetría. Y allí se marca un cambio. Yo creo que al comienzo de los 2000, 2005 en adelante, se marca un cambio de lo que veníamos haciendo, y este otro edificio que nosotros hicimos, Loft 1, también habla de lo mismo, de una nueva búsqueda volumétrica. El edificio insignia en la avenida 5 de Julio, que yo siempre digo que que es uno de los preferidos de los estudiantes por el hecho del color, de la rotación de ese volumen. En ese volumen lo que está pasando es que hay unas actividades comunales del edificio, el gimnasio, una terraza de salón de eventos, de reuniones, quiero decir, de condominio, y con esa rotación que hacemos de ese volumen y con ese cambio de color, lo que queremos decirle al espectador que ahí está pasando algo distinto. Entonces, lo importante es permitirnos romper la volumetría, pasar de ese elemento moderno, repetitivo, máquina para vivir, donde la función era lo único que importaba, pasar al edificio un poco más lúdico, al edificio más libre en su forma. Y entonces se empezaron a hacer cosas como esta. Este es del arquitecto Alberto Romero, una pieza muy bonita, muy elegante, que también habla de ese juego de volumetrías. Esto es una vista donde hay proyectos de varios arquitectos acá. De nuestro amigo Mario Biancardi, este edificio Punta Azul, sin duda ya en un estilo, como decía, latinoamericano, quizás incluyendo imágenes que a uno le recuerdan a Miami, que es la ciudad de Miami, que es la capital de Latinoamérica, justamente. Esto es un proyecto nuestro en la Virginia, son viviendas multifamiliares, también con esa lectura contemporánea. Ricardo Maslara, en otro edificio del sector. Filippo Fortuné. Acá han habido, afortunadamente, buenos arquitectos en esta área, como decía. Si en algo hemos podido trabajar los arquitectos de la ciudad es en vivienda multifamiliar. Esto es de Carlos Nones en Artes 68. Y entonces, pongo esta foto, Francisco, porque cuando hablamos del presente, si lo que acabamos de ver se terminó en el 2010, 2015, el presente en Maracaibo, tenemos que decirlo, el presente de la vivienda multifamiliar es una foto del 2015. Y digo una foto del 2015 porque no se ha hecho nada de vivienda multifamiliar nueva en 7 años, en 8 años. Muy probablemente no se hagan edificios por varios años más, porque el tema de la emigración, número uno,
ha dejado muchas viviendas desocupadas en la ciudad. Yo me atrevería a decir que el 50% de estos edificios, yo creo que todos en nuestra vida personal pudiéramos hacer esa cuenta. La mitad de las viviendas de los edificios, de las villas donde vivimos están desocupadas, y eso nos lleva a pensar en que ese es el presente. El presente es una oferta importante de viviendas de segunda mano que sin duda tienen detenido los desarrollos inmobiliarios de este momento. Permiso, voy a quitar esto. Ok. Mira, Francisco, estás por allí, ¿verdad? No te oigo. Ahora sí. Sí, Estaba reflexionando sobre esto último que estabas comentando, ¿no? La semana pasada tuve aquí en Forochat Iberoamérica a Francisco López, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, amigo, economista, fíjate, no es ingeniero ni arquitecto, es sí, economista, ¿no? Entonces tiene una visión muy particular, ¿no? En otras oportunidades he tenido a Horacio Bellutini del Fondo Inmobiliario de Venezuela, he tenido a José Ignacio Guarino de la Bolsa de Valores y hemos hablado de todos esos temas, ¿no? Cómo el área inmobiliaria está apuntalando y tiene una nueva vertiente que es parte de lo que tú conversas, ¿no? Horacio está metido de frente con un proyecto en Las Mercedes, Caracas, donde hay toda una revitalización del sector, una nueva forma, un nuevo concepto. Entonces, cuando te iniciabas la presentación, te comenté sobre esos códigos que quiero rescatar para que realmente la audiencia y los que nos siguen, esos arquitectos nobles, estudiantes nobles y no tan nobles como nosotros, empecemos a descifrarlos. Tú comentabas algo muy real, que desde el año 2015 aproximadamente no hay una nueva forma de construir, ¿ok? Entonces, quería saber sobre eso, ¿no? sí, En esta segunda parte, ya para finalizar el Foro Chat de Iberoamérica, tengamos sí, una conclusión interesante sobre estos temas para poder abordarlos para todos. sí. Yo hacía ese comentario porque eso, estudiando el presente, sin duda podemos especular un poco sobre el futuro de la vivienda multifamiliar en nuestras ciudades. Hay varios factores que sin duda van a definir y que vamos a enumerarlos de esta manera. Por un lado, la, eh, la gran, pues, la emigración, ¿verdad? De jóvenes profesionales de nuestras ciudades. Eso responde, por una parte, sin duda, a la situación socioeconómica del país, donde es un caso particular venezolano, más que latinoamericano, más que mundial, porque, bueno, por razones que todos conocemos. Pero por otra parte, y me parece más bonito comentar esto inclusive, yo creo que hay que estudiar lo que son las nuevas generaciones de profesionales. Tratar de caracterizarlas en su manera de ver el mundo, en cómo ellos se ven unos seres más globalizados, ya no tan arraigados necesariamente como nosotros, Francisco, o como nuestros padres, a una ciudad donde naciste, donde estudiaste, donde hiciste tu familia. Eh, eh, los jóvenes se ven más globalizados, tienen unas expectativas, unos sueños más globalizados que nosotros. O sea, nuestros hijos pueden estar hablando de conservar el planeta, de trabajar en algo
tú sabes, más trascendental, tienen, tienen unos valores más globales, están preocupados por el medio ambiente. Entonces, eso los lleva, por otro lado, los millennials, que son los muchachos que nacieron en los 80 y en los 90, que ya tienen o van para los 30 años, en 10 años, ellos van a configurar el 75% de la fuerza productiva de nuestros países. Entonces, si a alguien hay que mirar, cuando uno habla de vivienda multifamiliar, cuando uno habla de solución de vivienda para los próximos 10 años, es a ese grupo, porque las viviendas, claro que sí, habrá viviendas, digo, para nosotros pero, o sea, habrá, digo, un target. Nosotros somos vamos a ser un pequeño segmento de la población. El segmento grueso van a ser estas personas entre 30 y 45 años, estoy hablando en los próximos 10 años. Sí. ¿Y qué los define? ¿Qué los define a ese grupo? A ver, son más multitasking, ven el mundo en la palma de su mano, no lo ven tan lejos como nosotros. El trabajo a distancia, que como siempre se dice, la pandemia lo aceleró, pues es una realidad. Nuestros hijos pueden estar viviendo aquí y pueden estar trabajando con empresas de otros países, o pueden estar viviendo en otros países, en Barcelona, en España, y trabajando con empresas en los Estados Unidos. Y esa libertad de movimiento, ese mundo a través del teléfono y del internet, los hace menos, les crea menos arraigo a una tierra, a una ciudad, a un apartamento propio, quiero decir, un poco para concluir la idea, ¿no? Nosotros, nuestros padres, nosotros un poco parecidos a ellos, éramos de la idea de la casa propia, del apartamento propio, y lo voy a decir de esta manera, de la casita de la montaña o la casita de la playa, y por qué no de una lanchita, de una lancha y de una moto, y de etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas esas cosas crean arraigo, todas esas cosas te siembran a un sitio, a una ciudad, y esas características definen una ciudad, una solución de vivienda. Yo particularmente creo que las nuevas generaciones, y estoy hablando en manera global, por supuesto que habrán jóvenes más arraigados y más tradicionales, sí, pero de manera global, yo creo que los jóvenes quieren menos peso en la espalda, quieren ser más libres, moverse más, y lo dicen los grandes pensadores. Los oficios van a durar no toda la vida, como el mío, como el tuyo, Francisco. O sea, unos arquitectos de que se gradúa, bueno, hasta que se muere, sí. y hace toda una carrera. Así es. Los jóvenes y todo aquello de la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tareas, van a tener que cambiar de oficio varias veces en su vida. Y ese cambiar de oficio lo va a hacer cambiar de ciudades, y van a querer vivir 10 años en Venezuela y 5 en Nueva York y 5 en Barcelona o en Santiago de Chile o en Buenos Aires. Entonces, ese ideal, porque a veces, vamos a decir, si no todos los jóvenes del mundo van a estar rotando por todo el mundo, pero sí es un ideal. Exacto. Y ese ideal no los va, mi impresión es que no los va a llevar a amarrarse a una vivienda para toda la vida. Entonces, ¿cuál es para mí
en ese mundo que estamos hablando, en esa especulación que estamos haciendo, una vivienda que esté lista, que la puedan ocupar rápidamente, que sea multiuso, no una vivienda tradicional de sala, comedor y 3 habitaciones. Por eso yo ponía el tema, empezaba a mostrar a Francisco el tema de los loft. Claro, claro. Los loft es la concepción que más un profesional de 30 años, una pareja joven, casada, imagina para su casa. No es el apartamento tradicional que hemos diseñado en los 80, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000. Es un apartamento que puedan entrar a vivirlo 5 años, 8 años y que lo puedan dejar sin tanto arraigo y que venga otro detrás de ellos. Entonces, yo sí diría que más allá, sumado al tema económico, tú sabes que estaba leyendo que las nuevas generaciones acá, cada vez les cuesta más comprar casa propia. Sí. Eso pasa en todos los países del mundo. Y si vamos más atrás y recordamos las casas de nuestros abuelos y las casas de nuestros padres y los apartamentos nuestros, se va haciendo más pequeña el área, más pequeño, menos área. Así es. Porque hay una relación inversa entre lo que las generaciones van ganando y el costo de las viviendas propias. Entonces, las viviendas van a ser más pequeñas y los promotores deberían estar pensando cómo producir viviendas para esos profesionales muy dinámicos, muy activos, muy flexibles, pero que no tienen el poder adquisitivo de las generaciones de los boomers, que somos nosotros. Así es. ¿Verdad? De los 80, 90. Entonces, yo creo que el futuro de la vivienda latinoamericana, desde el punto de vista general, ¿no? Por supuesto que habrán edificios de apartamentos de 300 metros, cada vez menos, creo yo, deben ser edificaciones de co-living, ¿tú sabes? De pequeños apartamentos con áreas comunes porque saben compartir. Para los jóvenes profesionales, el compartir no es ningún esfuerzo, es parte de su vida. Sí. Entonces sí, yo creo que el futuro de la vivienda multifamiliar debería ir por aquí. Apartamentos que no en gris. El tema en gris es un proyecto de vida, ¿no? El que compra, el propietario lo adecue a su estilo, a su gusto, a su manera. Eso es un proyecto para los que compran una vivienda, es un proyecto inclusive de varios años. Es un esfuerzo económico importante y que sin duda las personas que lo hacen están pensando en ocupar ese apartamento por muchos años. Entonces, ahora, en relación a esa manera de vivir en el futuro de los jóvenes que, repito, pueden mantener inclusive el mismo trabajo viviendo en diferentes ciudades y ese gusto que ellos tienen por conocer el mundo, por trabajar por causas globales, los va a llevar a una dinámica de mudanzas y de experiencia de vida que a mí me parece que la vivienda que ellos van a querer va a ser una vivienda, decíamos, más pequeña por el tema de los costos y de la inversión que eso significa para ellos y más lista, que puedan entrar con más facilidad por esto de quererse mudar o tenerse que mudar varias veces a lo largo de su vida. Y eso, yo como promotor me estaría preguntando entonces, ¿cómo hacer esas viviendas para esos jóvenes? ¿Cómo llegar a una vivienda económicamente
accesible a ese segmento en los próximos 10 años, a ese segmento de personas entre 30, 35, 40, 45 años, 50 años, a ese segmento de profesionales. ¿Cómo llegar ahí? Claro. Yo creo que deben ser definitivamente viviendas, o que van a ser viviendas más pequeñas. En las edificaciones creo que tiene que haber espacios comunes que liberen la carga de los metros cuadrados de los apartamentos. Quizás un solo puesto de estacionamiento, porque aunque pensemos que no, el carro va de salida en las ciudades. Quizás estamos muy lejos nosotros en esa línea en relación a ese tema, pero hay muchas ciudades ya donde ya los centros están prohibidos para los Los carros. vehículos. Sí, sí, exacto. Los vehículos están destinados a la gente, a las bicicletas. Entonces, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van en esa línea, van en esa onda. Van en esa onda. Entonces, yo creo que van a ser definitivamente, lo veo de esa manera, apartamentos bastante listos y que no les generen mucha carga a ellos. Sin entrar, Francisco, por supuesto, en el tema sustentable, en el que son otras vertientes importantísimas de la arquitectura, edificios que produzcan menos CO2, menos contaminantes, más adecuados al medio ambiente, no solo en su funcionamiento, sino en la ejecución de los mismos. Entonces, toda una cadena de sostenibilidad que inclusive para los usuarios son importantes porque tienen valores. Nuestros hijos tienen, si hay un valor que es universal, es el medio ambiente, en la mente de todos ellos. Para nosotros eran otras cosas. Para ellos, más que muchas cosas que no vale la pena, es el medio ambiente. Entonces, ellos son sensibles a eso. Y ellos van a querer no solo una vivienda conectada al 100%, a una vivienda domótica, sino que además ellos sepan que están viviendo en un edificio que está pensado ambientalmente para no ser un gran contaminador, ¿no? Exacto. Te quería comentar algo con respecto a todo lo que estás haciendo, ¿no? Ya para cerrar este Foro Chat Iberoamérica, ¿no? Te comento, es que entonces en el sector inmobiliario hablamos de un sector primario, un sector secundario. Entonces estamos en esa construcción de un tercer segmento del área inmobiliaria, ¿no? Me preguntaría en primer caso, ¿no? Y ahora estás hablando de sostenibilidad. Como te comenté, estuvo por acá en Foro Chat de Iberoamérica Domingo Acosta, estábamos hablando de arquitectura más sostenibilidad, que son dos elementos que no es que están separados, pues ponemos el más como si estuvieran separados, no, están imbrincados, no están relacionados. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para esta generación futura que está construyendo, está empezando a salir de las universidades, para que realmente le llegue ese mensaje? Porque de pronto tú y yo lo hablamos y otros expertos porque tenemos una vasta experiencia ya de más de 30 años, ¿no? Y podemos llegar a estas conclusiones. Pero ¿y esta generación futura, que son los que van a construirle a ellos, cómo llegamos para que ellos realmente se sensibilicen para esto? Y esta quería cerrar el día de hoy con este mensaje final. Ernesto, Sí, agradecerte, por supuesto, haber estado y que ha sido una cátedra. Yo sabía que iba a ser una cátedra en Foro Chat Iberoamérica. sí, Francisco, yo creo que lo que tenemos a favor es que ellos tienen el gen. Ellos tienen el gen Ellos de son actores y partícipes y constructores también de ese ideal, ¿no? están Porque ellos mismos lo van a preocupados, vivir. es su ideal de vida, más allá de sus intereses propios de jóvenes. Yo sí creo que su ideal de vida es vivir en un mejor mundo, en un mundo
más conservado, más sostenible. Entonces, quizás lo que falta es llevar a las universidades ese tema como prioritario, o sea, como materia prioritaria de cada semestre en sus distintos Niveles. profundidades, en sus distintos desarrollos. O sea, yo creo que eso tiene que ser una materia, no una materia de la carrera, no una electiva de la carrera, no. Eso tiene que ser una materia de cada uno de los 10 semestres que componen la carrera de Un eje arquitectura. transversal en todo el conocimiento de la carrera de arquitectura. Así es. Y la semilla está, o sea, está en sus vidas, pues está porque nacieron leyendo eso, nacieron viendo esos programas. Entonces ya lo que hay es que formalizar la educación de ellos en ese sentido. Y vamos a tener unos profesionales excelentes preocupados por esto. Excelente. Bueno, Ernesto, estamos llegando al final. Agradecido por tu tiempo. No, a ti, Francisco. Hoy jueves está saliendo este episodio número 17 para todos ustedes, nuestra audiencia de Foro Chat Iberoamérica. Y agradecerte inmensamente. Sé que lo conversamos hace unos meses atrás, 2 meses creo, algo así. Te pregunté, ¿quieres estar? Me dijiste, claro, Francisco, aquí estaremos, ¿no? Yo creo Sí, sí. que espacios como este y otros, por supuesto, que se están dando a nivel nacional e internacionalmente en toda Latinoamérica, son importantes. Son importantes porque dejan un mensaje, ¿no? Muchos me dicen, Francisco, estás creando una historia, ¿no? Porque si vemos los primeros episodios, que tú también estuviste hasta Sí. ahora, por supuesto, ha habido una evolución, ¿no? Y podemos tener información, que es importante, ¿no? Y por eso yo promulgo mucho espacios que otros amigos están creando porque creo que es importante para todos. No, Agradecido. te felicito por la iniciativa porque la educación y la formación es la base de las sociedades y esto es el poder transmitir y el poder educar. Creo que lo mejor que podemos hacer todos en nuestras vidas, en algún momento de nuestra vida, y tú lo estás haciendo a través de estos programas. Exacto, tú y yo lo llevamos como genes internos también. Siempre estamos siempre en esta cátedra permanente. Sí. Un mensaje final, una palabra final con la que tú puedes cerrar este espacio y bueno, para ya agradecerte finalmente que estar aquí. Mira, voy a hacer un mensaje muy propio nuestro de los arquitectos. Los arquitectos somos soñadores, los arquitectos somos optimistas. No podría haber un arquitecto que no crea que pueda haber un mundo mejor. Yo creo que nuestra formación nos lleva a pensar que siempre puede haber un mundo mejor, una ciudad mejor, una vivienda mejor, y por eso estamos aquí conversando de esto y por eso nos dedicamos a esto desde hace décadas y las que, si Dios quiere, falten más. Es por ese sueño de un, como te digo, de un mundo mejor. Y creo que lo construimos con todas estas espacios y con todos nuestros pequeños proyectos y nuestras iniciativas. Ese es me quedo con esa idea que me mueve día a día, además. Yeah, así es, así es. Bueno, Ernesto, agradecido a ti y por supuesto a todos los que conforman Nones más Nones, por supuesto. Gracias. Y bueno, y saludos aquí a todos esos amigos también arquitectos que tú nombraste, Filippo, Sí. Ricardo Maslara, etcétera, que realmente han dejado una impronta importante en la ciudad de Maracaibo. Saludos a Claro. todos y muchas Gracias. gracias por haber estado en Foro Chat Iberoamérica. Gracias. A ti.